Después de 21 semanas tenemos a la chica de 21 días. Buenos días, Samantha Villar. Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vale. Bueno, y bueno, antes de empezar con la entrevista, ¿cómo te gusta que te llamen tus amigos? ¿Sam? ¿Samantha? Me da igual, Samantha está bien. Vale. Cuéntanos, ¿quién es Samantha Villar? Samantha Villar soy yo. Samantha Villar es una chica que estudió periodismo, empezó a trabajar hace 12 años, sí, 13 casi, y nada, y que de repente todo el mundo conoce por el último programa en el que he trabajado, que es 21 días. Vale, entonces eres periodista. ¿Cuándo descubriste que el mundo de la comunicación era lo tuyo? Pues fue una cosa que en mi casa se habló desde bien pequeñita. A mí me gustaba mucho escribir, leer, yo me inventaba cuentos, luego también de ahí pasé a fijarme mucho en la actualidad. Entonces hubo un momento en el que en casa empezamos a hablar de por qué no estudiar periodismo y continué. Y luego ya en la propia carrera me di cuenta de que me gustaba mucho todo el tema audiovisual, el cine. Yo de hecho iba para realizadora, empecé mi trabajo, mi trayectoria profesional como realizadora. Y nada, y al final de realización pasé a estar delante de la cámara y una cosa me llevó a la otra y hasta aquí. Empecé en TV3 como ayudante de realización. De allí me marché a Viladecans Televisión, una televisión local, y ahí trabajé como ENG, como videoperiodista. Y además ahí, como éramos solo 3 NGs y teníamos que hacer toda la televisión entre los 3, pues uno de los 3 tenía que empezar a presentar el informativo. Y ahí fue cuando hice mi primera prueba y pensaron que yo era la persona adecuada para presentar y empecé a presentar ahí. Y a partir de ahí ya pasé por Barcelona Televisión, luego pasé a Televisión Española, de Televisión Española me fui a Mediapro a hacerlo de España Directo, de allí volví a TV3 ya como presentadora y por último acabé en 21 días. ¿Te costó aceptar la propuesta porque el programa tiene tela? No, la verdad es que no me costó nada porque para mí era una propuesta única. Yo sigo pensando, incluso ahora que ya lo he dejado, que 21 días es un trabajo privilegiado. Te permite ver la realidad desde primerísima fila, aprender muchísimas cosas que si no las vives en las propias carnes pues no las aprendes, no las asumes, no las interiorizas de la misma manera. Yo creo que me ha ayudado a enriquecerme personalmente, a madurar, a aceptar y he aprendido mucho también profesionalmente. Y todo esto yo lo intuía bastante cuando me hicieron la propuesta y sobre todo también por la curiosidad que tengo, pues me pareció fascinante, ¿no?, cuando me ofrecieron ese trabajo en 21 días. ¿Cómo definirías este programa? Yo creo que es docutainment lo que hacemos en 21 días. Es un híbrido entre documental y entretenimiento. Y creo que es una manera fantástica de llegar al espectador y de hacerle ver historias que de otra manera con un documental clásico es mucho más difícil que se quede enganchado ante el televisor, ¿no? Entonces, de alguna manera, al meterme yo en esas situaciones y el espectador empatizar conmigo, porque me percibe como de su mundo, que me meto en otros mundos diferentes, de esa manera yo digo que es como coger al espectador de la manita y llevarlo a esa realidad, ¿no? Y contárselo como un relato, que también siempre intentamos que 21 días tenga esa forma de relato, y al mismo tiempo que le estás entreteniendo, le estás dando la información. Es como hacerle el avioncito a un niño para que coma, ¿no? Estás entretenido y sin darte cuenta te estás enterando de una realidad que debes conocer. ¿Por qué 21 días? Quiero decir, ¿por qué se elige ese periodo de tiempo? 21 días es la vida de una célula. Entonces, cuando nosotros estábamos pensando cuántos días estar en cada historia y manejábamos diferentes fechas, nos pareció que la metáfora en sí era muy acertada, ¿no? Y además, como tiempo de producción y de rodaje, nos parecía que podía ser suficiente. 21 días es un tiempo suficiente para acercarte a una realidad, sobre todo si la estás viviendo 24 horas al día, y darte cuenta de cómo es el día a día, ¿no?, de esa gente con la que estás tratando. Así que nos pareció ideal y decidimos. Al principio hablábamos de 3 semanas, hasta que un día dijimos, bueno, 3 semanas, pues el nombre del programa también va a ser 21 días. Recordamos, el primer día de 21 días, el primer programa, y el último. ¿Cómo has cambiado a lo largo de ese tiempo? Yo creo que en todo ese tiempo he aprendido a aceptar frustraciones, impotencias. He madurado también el propio trabajo en sí, es decir, he ganado en seguridad,
he ganado en saber qué cosas son efectivas, cuáles necesitamos rodar, cuáles necesitamos explicar para hacer una buena explicación de ese tema, para dar un buen tratamiento a ese tema. Se ha madurado mucho desde el primer rodaje hasta el último, sin lugar a dudas, y continuará creciendo en formática con Adela. Y yo personalmente me he enriquecido mucho, para mí ha sido una experiencia única y bueno, al final haces la lectura de todo lo que ha sido estos casi 2 años y lo leo todo en clave positiva. Incluso los peores momentos, los peores tragos han servido después, ¿no? Para madurar y para crecer personalmente. Para los programas como 21 días sin comer o 21 días a ciegas, ¿haces alguna preparación previa? No creo que haya una preparación posible. O sea, antes de un ayuno, ¿cómo te preparas? No se puede preparar uno para ayunar y antes de quedarte a ciegas, ¿cómo te preparas? Pues tampoco, porque además justamente una de las cosas que nos interesa reflejar en los reportajes de 21 días es justamente cómo te tienes que adaptar a la nueva situación. Hay mucha gente que se queda ciega de golpe, a lo mejor por accidente, ¿no? ¿Cómo te adaptas a la nueva vida? Pues ese es un primer reto y eso también lo queremos grabar y reflejar en nuestros reportajes. Así que no tendría ningún sentido de repente que yo hubiera estado haciendo unas prácticas a ciegas con algún técnico de rehabilitación de la ONCE o demás. Al contrario, se trata justamente de reflejar cómo son esos primeros pasos una vez pierdes la vista, para que el espectador sea consciente de cuáles son las dificultades y de cómo se van superando, ¿no? Y lo mismo en el caso del ayuno que yo hice en 21 días sin comer. ¿Hay algún 21 días que haya rechazado después de proponértelo? Hubo 21 días que circunstancialmente no podía hacer en el momento en el que surgió el tema y lo frenamos. Lo que pasa es que no te puedo decir qué tema es porque el tema sigue vivo y probablemente lo haga de la UCAS. Y una pregunta que seguro que muchos te han hecho. ¿Cuál ha sido tu mejor 21 días? Yo hay varios que les tengo mucho cariño. Por ejemplo, el 21 días a ciegas era un tema que a mí me apetecía mucho hacer desde el principio. Y cuando ya había pasado los 21 días, la verdad es que me quedé con ganas de continuar, porque para mí era fascinante todo el tema de recuperar tu independencia y experimentar desde dentro el mundo de otra manera, ¿no? Y aprender a percibirlo de otra manera, aprender a construirlo, porque lo tenemos construido con la vista, y de repente tienes que reconstruirlo con el resto de sentidos, y era un proceso, la verdad, que muy interesante. Y después uno que disfruté también muchísimo fue el del chamanismo, porque era un ejercicio de autoconocimiento, de exploración, sí, de atención a sutilezas y a sensaciones, y la verdad es que me gustó bastante. Pero yo siempre digo que todos los reportajes para mí al final han sido como hijos, porque es como te exige una implicación personal tan a fondo que hay un momento en el que tú acabas queriendo esos temas, ¿no? Y especialmente aquellos temas más dramáticos, donde yo he convivido con gente que ahora forman parte también de mi vida y que viven realidades muy duras, pues ha sido, por un lado, difícil convivir con estas personas y vivir sus vidas, pero al mismo tiempo también ha sido muy gratificante, ¿no? Entonces yo no puedo decantarme por un reportaje en mi vida. Al llegar a casa tras 21 días, ¿qué es lo primero que haces? Descansar. Eso es lo primero que hago. Me siento en el sofá y descanso. Me hago un té y intento relajarme. Y luego lo que quiero en realidad es recuperar una cierta normalidad, la que se puede, ¿no? Rutina diaria. Esas cosas que para la gente acaban siendo cansinas, como hacer la compra o cocinar, para mí son excepcionales. Entonces, cuando llego a casa lo que intento es eso, llevar una vida lo más normal posible. ¿Cómo afrontaste el hecho de pasar de una persona, digamos, normal a una persona famosa, que te conocieran por la calle? Bueno, esto es muy paulatino en realidad. Es una cosa como muy progresiva. Aparte, también el programa ha sido mensual. A veces, la verdad es que doy gracias a no sé qué o a no sé quién de que haya sido mensual, porque si hubiera sido semanal el boom habría sido mucho más espectacular, ¿no? Y bueno, al principio yo lo percibía como ecos. Yo seguía haciendo mi trabajo y me llegaban estos ecos. Todo el mundo está hablando del programa, tal. Bueno, pues bien, continúas trabajando y la cosa en unas épocas se calma, luego de repente hay un reportaje con el que pegas otro petardazo de audiencia, entonces sí que soy más consciente que la gente me reconoce más por la calle y demás.
pero yo siempre he intentado que eso no me modifique. No quiero que cambie mi vida. Yo sigo teniendo a mis amigos de siempre, sigo yendo a los sitios de siempre, sigo haciendo cuando puedo las actividades que hacía antes. Y no quiero que eso me cambie, porque además creo que esto es temporal, que un día se va a acabar, nadie se va a acordar de mí o sea, tiene que ser así, es lógico que así sea. Así que no tiendo mucho a la popularidad, no intento no fijarme mucho en las críticas ni en los elogios y ir un poco a la mía y estar orgullosa de lo que yo hago y prescindir un poco de lo que puedan opinar o los demás o valorar, aunque agradezco muchísimo que la gente valore mi trabajo, por supuesto, ¿no? Pero intento que no me influya mucho. No podemos evitar preguntarte tu decisión de dejar el programa. ¿A qué se debe? Pues porque es un trabajo tan exigente que hay un momento en el que yo me di cuenta de que necesitaba dedicarme a mi vida personal también, porque cuando tú te dedicas a estar 21 días al mes fuera de casa y vivir la vida de los otros y 24 horas al día, hay un momento en el que te alienas un poco de tu vida, te alejas de tu entorno, pierdes tu vida social y tu vida, la tuya propia, se empieza a desequilibrar, ¿no? Simplemente porque no la estás atendiendo. Entonces hubo un momento en el que me di cuenta de que echaba de menos estar en casa, echaba de menos, pues eso que os comento, ¿no? Lo de la rutina, lo de poderte tomar una cerveza con tus amigos, lo de poder planificar un fin de semana, lo de etcétera, etcétera. Y creo que para mí era bueno también oxigenarme, creo que será bueno también para el formato cambiar de protagonista, porque al mismo tiempo, a medida que van pasando los reportajes, yo también me daba cuenta de que iba haciendo callo y de que cada vez estaba como más anestesiada, ¿no? De cara a vivir las sensaciones, a que traspasaran esas emociones de los personajes a ti, etcétera, ¿no? Hay un momento en el que necesariamente te alejas del tema psicológicamente, pues como un mecanismo simplemente de profesionalización, ¿no? Para poder trabajar, no te puedes implicar emocionalmente tanto porque si no al final te arrastra. Entonces yo hubo un momento en el que me di cuenta de que me estaba quemando y de que lo que me apetecía además era dedicarme a mi vida personal. Así que antes de llegar al proceso final de agotamiento y de que las cosas fueran a peor, pues decidí saltar de tren y continuar en otras cosas, ¿no? Y la verdad es que estoy contentísima. Llevo un par de meses descansando y es realmente lo que necesitaba. ¿Y cómo crees que Adela Úcar afrontará este nuevo proyecto? Pues yo la veo muy bien, la verdad. A mí me parece una muy buena profesional. Creo que tiene muy claro dónde está. Creo que ha sido muy acertada desde el primer día. O sea, yo cuando llegó me di cuenta de que ella ya sabía qué cosas necesitaba grabar, cómo las necesitaba explicar, etcétera. Así que me parece que puede ser una persona muy efectiva, me parece una muy buena profesional. Y además creo que es una chica muy sensible, con lo cual también esto ayudará al formato. El espectador necesita ver la emoción que hay detrás de las situaciones para darse cuenta de la gravedad de las cosas. Un oyente nos ha enviado un par de preguntas. ¿Todavía sigues haciendo la compra con hambre? Por 21 días machacando al cuerpo. Pues fíjate que, es que yo la compra nunca la hice con hambre en 21 días machacando mi cuerpo, porque la dieta que me pusieron era una dieta equilibrada, era una dieta en la que me reducían la ingesta, pero me ampliaban la cantidad de ingestas. Es decir, en lugar de comer 3 veces al día, comía 5 al día, pero comía mucha menos cantidad en cada comida. Pues esto resultó funcionar. O sea, resultó que al final yo no pasaba hambre y adelgacé un par de kilos en 3 semanas. Así que nunca hice la compra con hambre. Lo que sí que tuve que hacer fue renunciar a ciertos caprichos, aunque tampoco fue tan duro, porque los caprichos se reservaban para el domingo. O sea, la dieta se tenía que llevar de lunes a sábado estrictamente, no te podías faltar de lunes a sábado en ningún momento esa dieta, y luego domingo te podías hinchar a comer lo que quisieras y a beber lo que te diera la gana. Así que tampoco me pareció un martirio. Y de hecho lo aprendí ahí y lo sigo aplicando. En alguna época que veo que me he pasado un poco después de Navidades y cosas de estas, digo, venga, vamos a comer sano unas semanas y ya está. Cuando estabas en 21 días de lujo, ¿te había pasado por la cabeza volver a casa? Nunca se me ha pasado por la cabeza volver a casa. Sí que en momentos, hombre, 21 días al lujo, en el viviendo el lujo, pues había momentos desde luego muy agradables, ¿no? O sea, comer vieiras, pues yo no creo que le desagrade a nadie, y de repente aprender a hacer esquí acuático o viajar en avioneta o alojarte en los mejores hoteles o que te traten como una reina, pues es fantástico,
¿no? Pero también tuvo sus desventajas, porque en el rodaje en sí no creas que fue sencillo. La gente que tiene mucho dinero, pues no sé por qué, a menudo te hace esperar bastante cuando tienes que rodar, y de repente estábamos 1 hora y media ahí esperando para poder entrevistar a alguien. Y, en fin, son situaciones que en algún momento sí que dije, oye, pues estaba mejor entre cartones, ¿sabes? O sea, el trato que me dieron algunas de las personas del rodaje del lujo me pareció poco apropiado, y sin embargo ese tipo de actitud no me la he encontrado entre la gente más humilde, ¿no? Pero sí que como ganas de volver a casa nunca, porque al fin y al cabo tú eliges voluntariamente estar en estas realidades y siempre tienes ese escape mental, ¿no? Ahora nos gustaría que desde Sense Limits, un programa de radio que escuchan muchas personas de Cataluña y sobre todo de Rosas, porque vivimos aquí, nos gustaría que les mandases un mensaje a toda la gente que nos oye, a nuestros radioyentes. Pues quiero agradecerles a todos que estén escuchando esta entrevista. Si siguen el programa 21 días, les animo a que continúen, porque estoy convencida de que Adela Úcar les va a gustar como nueva protagonista, y a mí me van a poder ver de nuevo después del verano en un programa que vamos a hacer con 4, que de momento no tiene nombre, estamos perfilando, pero que va a ser un nuevo formato de reportajes. Y que nada, muchas gracias a todos por seguirme y que sigan atentos a la emisora. Y una última pregunta, ¿conoces Rosas? No lo conozco. He estado cerca de Rosas, pero no he estado en Rosas. Pues nosotros te recibiremos encantados aquí en Rosas. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Para nosotros es un honor poder hablar contigo, y esperamos que algún día vengas al programa en directo, y mucha suerte con tus futuros proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantada de hablar con vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós.